En el versículo 17 dice, porque dices, soy rico y me has enriquecido, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Aquí estamos entonces viendo algo interesante. Estás viviendo una apariencia, pero yo que veo todas las cosas, y cuando digo yo, utilizando como si fuera Jesús, no es esa es la realidad. ¿Y a qué se refiere? Miren, vamos a analizar este versículo 17. La iglesia había llegado a un estado en la cual pensaban que estaban ricos y que nada necesitaban. Es la actitud que prevalecía en la ciudad de la Odisea. Se creían autosuficientes. De la misma manera que cuando Roma se ofreció en ayudarlos cuando el sismo, también la iglesia también había asumido la misma conducta. Y Jesús describe cómo esta iglesia, que aunque tenía una apariencia externa de prosperidad, los describe como miserables y dignos de lástima. Una condición muy vergonzosa. Y la frase aquí, dignos de lástima, pobre, ciego y desnudo, denotan aquí el estado espiritual en la cual se encontraba la congregación. Y hay una pregunta: ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros? Porque posiblemente podemos tener apariencia de prosperidad externamente, pero ¿cómo estamos nosotros en nuestro interior? ¿Cómo es nuestra condición? ¿Cómo es nuestra ortodoxia? Y cuando digo cómo es nuestra ortodoxia, estoy hablando cómo lo que estamos aprendiendo de los rudimentos de la palabra del Señor los estamos integrando en la vida práctica. De tal manera que estos puedan ser manifiestos y puedan ser vistos a través de frutos. De la misma manera que podamos verlos como ejemplos, como en la iglesia de Esmirna y como en la iglesia de Filadelfia, que eran iglesias que aunque tenían sus estados en la cual sufrieron, no encontraron un elemento negativo en ellas, pero sí encontraron de parte de Dios palabra de fortaleza. Y es bien importante eso. Acuérdese una cosa: nosotros no podemos ser sepulcros blanqueados en ese término. Y acuérdese, a veces es mejor tener traje de mendigo, pero que nuestra alma esté perlada por dentro. Pero a veces tenemos trajes bien de tuxedo, pero tenemos espíritus de mendigos. Y eso no es la postura. La postura divina es que podamos ser dignos, en la cual podamos ser ricos espiritualmente. Y aquí el término ciegos es un estado de esa carencia de discernimiento espiritual. Y vamos al versículo 18. En el versículo 18 dice: te aconsejo. Fíjese, miren cómo es el Dios de misericordia. Sí, Dios es bueno, Dios es tremendo, porque si nosotros llegamos a ser Dios, nosotros hubiésemos consumido en fuego la iglesia de la Odisea. La hubiésemos consumido en fuego, y posiblemente otras iglesias. Pero como nosotros no somos Dios, gracias a Él, estamos viendo cómo es el Dios verdadero, un Dios de misericordia expansiva. Mira lo que dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y fíjate, por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no manifiestes la vergüenza de tu desnudez.
y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Este lenguaje es un lenguaje que ellos entendían. De la misma manera, cuando le estaba hablando de la condición de tibieza, ellos sabían de qué le estaba hablando. Ellos recibían agua de un río que venía, no me acuerdo del nombre ahora, pero resulta que otras regiones recibían de esas aguas termales que eran terapéuticas, pero resulta que cuando llegaban a ese lugar de la Odisea ya llegaban sucias y por lo tanto eran aguas que ya eran repugnantes. Por lo tanto, las aguas tibias, estas aguas que eran de carácter termal, también eran de carácter de carácter terapéutico, también servían también como para aliviar tipos de dolores en el cuerpo, pero simplemente estaban limitadas para los de la Odisea porque ya estaban altamente contaminadas y por lo tanto no podían tener muchos usos, sino que estaban limitados. Ahora bien, por eso es que cuando en este boletín informativo o en esta carta, como usted desee identificarla, usted está viendo que Jesús está hablando en un lenguaje que ellos comprenden. Y cuando le está diciendo que compre oro refinado, está hablándole a una comunidad que es próspera, una comunidad que sabe porque ellos conocen de la banca, que habla de vestiduras blancas. O sea, aunque ellos estaban en el campo textil de la venta de la textil del color de la oveja, pero de las ovejas de tez de pelo negro, y estaban también en la venta también del ungüento del colirio, ahora le está hablando en un término de condición espiritual. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían todos estos recursos que los permitían vivir dentro de un entorno en alto contenido de prosperidad, dentro del término espiritual estaban en miseria. Y como estaban en miseria, era necesario que experimentaran que un proceso de refinamiento. Obviamente usted sabe que para el oro poder determinar su buena calidad es necesario pasar por el proceso del fuego. A mayor temperatura, mayor proceso de purificación, porque todo aquello que no es oro se va quemando y lo que va quedando es puro oro. ¿Y qué sucede? Vestiduras blancas. No era que se vistieran literalmente de blanco. Aquí el término de vestiduras blancas era vestirse de carácter, era vestirse de determinación, cosa que no tenían. Por eso era que no eran ni una cosa ni la otra. Dios demanda que la iglesia tenga carácter, porque cuando uno tiene carácter, el carácter se demuestra cuando llegan los momentos de decisión, cuando uno puede aprender a tomar decisiones cuando nadie ve a uno, porque ya uno ha conocido qué es lo que es correcto, aunque nadie alrededor nuestro nos vea. Cuando estamos solos y estamos siendo tentados, que nosotros podamos rechazar la tentación sabiendo que nosotros lo hacemos porque sabemos que es una forma de agradar a Dios y agradar a nuestros seres queridos, y a la misma vez con esta acción estamos adorando a Dios en verdad. Por lo tanto, y dice aquí, y no se manifieste de ti la vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? Porque cuando decimos que somos una cosa y actuamos de otra, ahí es donde a veces salen las frases: adiós, y fulano y el hermano Junior no era cristiano y está haciendo negocios chuecos. Por eso es, escuche bien, cuando usted utiliza un adjetivo para complementar un sustantivo, es porque ese sustantivo carece de la calidad de ese adjetivo, si no la contradice. Para los que no entienden lo que estoy hablando, se lo voy a
traducir en el español de la calle. Miren, eso lo aprendimos en la escuela hace muchos años. Y aunque yo en la escuela tenía muchos problemas porque yo iba a hablar mucho y a veces mami tenía que ir a la escuela porque la maestra la mandaba a buscar, yo me daba cuenta de que a veces yo gastaba muchas cosas. Lo que pasa es que como que no me concentraba mucho, pero a veces cosas se me quedaron. Acuerde bien, mire lo que pasa. Cuando usted adjetiva un sustantivo, es porque la calidad de ese adjetivo va a sostener ese sustantivo. Ok. ¿Qué pasa? Cuando usted dice, cuando usted no lo adjetiva, es porque ese sustantivo tiene un contenido mayor. Miren, vamos a dar un ejemplo. Usted no puede decir azúcar dulce. ¿Por qué? Porque lo dulce está contenido en la esencia del azúcar. Como tampoco puede decir azúcar amarga, porque lo contradice. Si usted sigue la misma lógica, usted no puede decir cristiano mentiroso. No puede decir cristiano malapaga o cristiano embrollón. Eso no existe. O sea, o es cristiano o es malapaga. O es cristiano o es embrollón. Pero no puede añadirle el sustantivo embrollón. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de cristiano, la persona cristiana anda en justicia. No es que es perfecto, pero anda en justicia y cuando él emite una palabra, él la va a cumplir. Por eso es que a veces decimos, el hermano Junior es cristiano, pero es embrollón. No. Él no es cristiano. Él es embrollón, pero no es cristiano. Él podrá tener complejos cristianos, pero no es cristiano. Porque un cristiano no hace eso. ¿Ve la diferencia? Y eso era lo que estaba pasando con los de la iglesia de la Odisea. Que tenían complejos cristianos, pero dejaron de ser cristianos. Por eso es que nosotros los cristianos no necesitamos que se nos añada un adjetivo. Usted no puede decir tampoco sol caliente, porque lo caliente está sostenido en la esencia del contenido del nombre del sol, porque ya cuando usted dice sol sabe que es caliente. Cuando digan que usted es cristiano es que saben que la presencia de Dios está en usted porque hay unos frutos que lo identifican a usted, porque la conducta que usted refleja es una conducta que indica que usted vive en integridad con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Y esto era lo que estaba pasando. Acuérdese, quiere decir que una persona que es cristiana tiene vestiduras blancas. ¿Qué significa? Anda con carácter. Es rico. ¿Por qué es rico? Porque su esperanza está en lo que es una necesidad. Dios Todopoderoso. Para que no se manifieste ¿qué? La vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Porque sabe que Dios es el Dios que da provisión y no está sometido a lo que es contingente. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Como anda sometido a lo que ha aprendido en esa ortodoxia de la palabra del Señor, ¿qué hace? Tiene el colirio del cielo que le permite discernir entre lo malo, lo bueno, lo que es justo, lo que es injusto, y poder ver y poder actuar de acuerdo al propósito de Dios. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo en la vida de un creyente. Por eso es que en este pasaje Jesús sugiere, escuche bien, que la congregación es lo que puede hacer para cambiar su condición espiritual. Y nosotros necesitamos eso. Nosotros, la iglesia de este tiempo, necesitamos revestirnos con vestiduras blancas que representen el carácter. Por lo tanto, este versículo nos ayuda a entender que todavía hay solución para todos aquellos que se han alejado de su relación con Dios, que todavía Dios tiene misericordia. El oro que Jesús aconseja, ¿qué pasa? Compra, no es oro material, sino es oro espiritual, llamado oro. Aquí es regresar a Dios.
porque Él es el que nos purifica. Y cuando dice, esta es la iglesia que era rica en lo material, pero pobre en lo más importante, que era lo espiritual. Mira, en el momento en que tú entras en una relación conmigo, vas a volver a enriquecerte y vas a salir de esa lo que es miseria espiritual. Por lo tanto, la riqueza espiritual solo se obtiene por medio de una relación con Cristo. Y las vestiduras blancas nos van a ayudar a nosotros ¿a qué? Andar en carácter y no estar dando malo testimonio para generar vergüenza. Por lo tanto, Cristo es el único que puede proveer esta clase de vestidura blanca a través de esos frutos espirituales que los otorga el Espíritu Santo. La congregación se vestía muy bien externamente, pero en la práctica estaban desnudos. A veces muchos de nosotros tenemos muy buena vestimenta, pero estamos peor que una revista de Playboy espiritualmente. Y eso deja mucho que decir. Ahora, quiero aclarar, no veo revistas de Playboy. En pocas palabras, esta congregación fue exhortada a hacer tesoros en el cielo y en la tierra. La Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos que curaba muchos problemas. Escuche bien. Pero Cristo le dijo que compraran la medicina de él. Aquí le está diciendo, ustedes pueden tener ese ungüento, pero yo tengo un colirio que supera el colirio que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque el colirio que yo tengo tiene la capacidad de que aquel que es ciego, aún con su ceguera, puede ver, sin tener ojos, visión literal. ¿Por qué? Porque puede ver a través de la visión espiritual. Y es que con un corazón justo, cuando éste entre en una relación con Dios. Y mire lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo les recomiendo que circulen aquí el reprender, disciplinar, celoso y arrepiéntete. Todo esto son acciones de los seres humanos. Esto no es nada espiritual. Esto es acción humana. Y aquí celoso no es el término celoso del término que nosotros utilizamos de celar a alguien. Aquí celoso es ser comprometido, ser dedicado, ser entregado. En la Biblia el término celoso, nosotros casi siempre le damos al término celoso, le damos el significado en la connotación de nuestra cultura. Que es cuando celamos a alguien y nos da esa incomodidad y nos sentimos incómodos cuando celamos a nuestras esposas, celan a nuestros esposos. No. Aquí celo es un estado de dedicación. Por eso es que el pasaje es muy importante y nos muestra que el amor de Jesús para con la iglesia. Y la disciplina y la reprensión, ¿qué son? Son manifestaciones del amor de Dios, porque cuando Dios ama y ve algo incorrecto, Dios corrige de la misma manera que los padres corrigen a sus hijos cuando hacen algo incorrecto. Muchos de nosotros pensamos que la disciplina no es una manifestación del amor. Sin embargo, escuche bien, las personas no han leído correctamente la palabra de Dios, y es importante que entendamos lo siguiente. Dios nos reprende, nos disciplina para que nosotros ¿qué? Seamos salvos. La disciplina tiene como propósito, hermano, la salvación. Ese es el propósito. Usted lo puede buscar en 1 Corintios capítulo 5. Jesús le aconseja a ser celosos y a arrepentirse, lo cual indica que hay solución a sus problemas espirituales. ¿Qué significa? Una vez tú tomas la determinación, entra en un proceso de dedicación, entra en un proceso de reconocer que tú dependes de mí. Tú no dependes de tus recursos materiales, tú dependes de mí, para que tú veas que vas a dar cuenta
que tu alto nivel de satisfacción no viene de tus riquezas, viene de lo que yo produzco en ti. Y fíjese, dice el 22, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la carta, Jesús nuevamente está queriendo decir, estoy en la disposición de restaurar. Y aquí podemos ver nuevamente a Jesús dando a conocer su deseo en querer restaurar a la iglesia de la Odisea, pero esa determinación la tienen que hacer ellos. Por este pasaje es bien consolador para toda la iglesia, pero también para todos nosotros los cristianos que estamos, escuche bien, que estamos posiblemente en este tipo de condición. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el Dios de misericordia nos quiere restaurar. Nos quiere volver a reubicar. Nos quiere volver a poner en el sendero de justicia. Y en este pasaje ha sido tomado muy fuera de contexto para ser explicado a todos los pecadores que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo. Escuche bien, pero aquí es importante que prestemos atención. Aquí está hablando el Señor y habla a una iglesia y no a una persona. Y no está hablando a convertidos, está hablando a la iglesia. La iglesia tiene que poner postura. Por tanto, cuando este pasaje se usa al final de las predicaciones para extender una invitación, los oyentes que abran su corazón a fin de que Jesús entre en él, lo están usando de una manera incorrecta. Este pasaje es para la iglesia. Por lo tanto, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros, miren, es más difícil cuando una persona que ya ha conocido la verdad se aparta y quiera volver. Pero como quiera, nosotros la iglesia tenemos que volver a seguir hablando de esa palabra de restauración. Porque es bien fácil echarle la culpa a los demás y nosotros no asumir responsabilidades. Vamos al otro versículo. Y él invita y dice, cenaré con él y él conmigo. Denota una bendición que vendrán para los que se arrepienten. Si usted y yo tomamos la determinación de reubicarnos en el sendero de justicia, Dios nos va a volver a restaurar y volveremos a tener comunión con él. El versículo 21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo, y un término metafórico, en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y este pasaje es bien consolador para cualquier cristiano que está siendo perseguido. En Roma, el emperador estaba sentado en su trono, mientras el Hijo de Dios está sentado al trono del cielo de su Padre. Eso es algo bien característico. Escuche bien. Todos aquellos que venzan la falsa religión, la falsa doctrina, las opresiones del mundo, escuche bien, van a tener, escuche, una recompensa que es lo que se llama inmunidad ante la muerte y la compañía eterna con el Dios Todopoderoso. Jesús en pocas palabras le está diciendo que si vences podrás venir con él a la gloria eterna por los siglos de los siglos. Y Jesús es el mejor ejemplo de victoria porque él lo demostró. Y cierran el versículo 22 diciendo lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelve a dar otra exhortación a poner en práctica lo escuchado. Y la pregunta es, ¿estamos prestando nosotros atención? No seamos como la Odisea. No seamos una iglesia tibia. No provoquemos a Dios al vómito de la excomulgarnos a nosotros de su presencia porque estamos actuando de una manera impropia. Al contrario, procuremos el ejemplo de la iglesia como la de Filadelfia.
seamos una iglesia fiel con todos nuestros defectos y virtudes, con lo poco o lo mucho que hayamos conocido de la palabra del Señor. El Señor demanda de nosotros que podamos ser fiel, que podamos estar firmes y que podamos crear un sentido de dependencia. Por lo tanto, caractericémonos por mantenernos firmes en medio de la persecución. Bendiciones a todos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo con las 7 iglesias y esperamos que haya sido de ayuda y bendición y que ustedes puedan ser de bendición en sus respectivas congregaciones. Bendiciones.